Me pregunto por qué hago todo lo posible por hacerlo todo bien y siempre algo me sale mal. Oh Dios, ¿qué puedo hacer? Ay Dios mío, ¿será que yo podré? Ay Dios, yo creo que esto está difícil. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de que estás tratando de hacerlo todo bien, sientes que no avanzas en tu propósito? ¿Sabes qué? Que esto puede ser que tengas un exceso de quejas, sí, de quejas. ¿Sabías que la queja te desgasta, te nubla y te estanca? Así que en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo la queja estanca tu propósito, cómo identificarla y cómo transformarla en lo que Dios quiere para tu vida, para que vivas tu propósito a otro nivel. Así que mantente conectado porque este episodio acaba de comenzar. ¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre algo que nos ha pasado a todos en algún momento dado de la vida y hay veces en diferentes intensidades y a veces lo triste es que no nos damos cuenta. ¿Y sabes qué? Es la queja. A veces no entendemos por qué nuestra vida, nuestro propósito se siente estancado, hacemos todo lo posible, oramos, servimos en la iglesia, escuchamos predicaciones, escuchamos podcasts, nos instruimos, pero hay algo como que nos sigue frustrando dentro que nos apaga. Te pregunto, ¿te suena familiar? ¿Sabes qué? Muchas veces la queja es lo que nos está estancando. Y la queja es un enemigo, mira, que viene silencioso. Viene silencioso a querer robarte tu propósito. ¿Y sabes qué? Que la queja no se nota al principio. Y yo he meditado en esto, traigo este tema porque hay veces que uno sin querer o sin darnos cuenta nos estamos quejando. Y claro, todos en algún momento dado vamos a emitir una queja, pero cuando dejamos que la queja sea el que domine sobre nuestra vida, esto va a ir socavando silenciosamente nuestra productividad, nuestro propósito, nuestro camino y nos va a querer estancar. Y sabes que muchas veces no se nota que estamos siendo quejosos, pero cuando se instala la queja en el corazón, eso comienza a drenar tu fe, tu gratitud y la visión por la cual tú estás dirigiéndote, que debe ser el propósito de Dios sobre tu vida. Así que la queja es un enemigo que te va a tratar de siempre quitar la fe. Así que hoy quiero hablarte. Para que tú puedas vivir en el propósito de Dios, necesitamos ser confrontados con la verdad. Y la realidad es que la queja nos roba la paz y te puede robar tu propósito. Y no podemos permitir que la queja nos robe el propósito de Dios. Vamos a ver, ¿y qué significa la queja, Evelyn? ¿Cómo yo poder identificar? Pues mira, la queja es una expresión constante de insatisfacción que nace de una percepción limitada y muchas veces distorsionadas de la realidad. Es poner el enfoque en lo que falta y no en lo que ya Dios ha hecho. Cuando yo comienzo a quejarme porque, ay, es que yo quiero, pero es que no tengo esto, es que me falta lo otro, es que yo no sé cómo yo voy a lograr esto. Y entonces comenzamos con una insatisfacción constante y continua y eso comienza a drenar el propósito de Dios. Así que la queja es lo contrario a la gratitud. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser personas agradecidas.
porque un corazón agradecido va a ser un corazón que hermosea el rostro, que agrada a Dios, que tu vida se llenará de paz. Pero cuando nuestra vida está llena de quejas, comienza la pesadez, comienza el negativismo, comienza a drenar todas esas cosas que afectan nuestra vida. Así que no solamente es hablar mal, la queja es dudar del carácter de Dios mientras aparentamos seguirle. Y es triste que digamos que le servimos al Señor y que vivamos una vida de queja. Y la queja es bien peligrosa. ¿Por qué, Ibelis? ¿Por qué la queja es tan peligrosa? Pues mira, hay varias razones. Número uno, te va a desconectar de la visión de Dios. Dios tiene una visión para cada uno de nosotros, que es seguirle, que tener una relación con Él. Él quiere llevarnos a la bendición. Y esto me recuerda a la palabra del Señor cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios tenía una promesa clara y precisa para ellos. La promesa era fiel y verdadera y iban a ir en pos de esa promesa, que era Canaán. Ellos iban hacia la tierra prometida. Pero ¿sabes qué? Que la queja los cegó. Eso lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 14, verso 2 y verso 3. El libro de Números se encuentra en los primeros libros de la Biblia y así mismo se llama Números, capítulo 14, versos 2 y 3. Podemos ver aquí que el pueblo de Israel emitió una queja. Quien los sacó del pueblo de Egipto al pueblo de Israel fue Dios, indicándole que tenía una promesa para ellos. Era una tierra prometida donde fluía leche y miel, o sea, donde había bendición, donde Dios los iba a hacer multiplicar, extenderse. La historia de Israel en este tiempo, ellos eran esclavos, ellos tuvieron muchos años esclavizados por Egipto, donde ellos lo que comían era cebolla y cosas que les daba el pueblo de Egipto. O sea, lo que quiero decir es que ellos vivían esclavizados, vivían en pobreza, vivían en el yugo del pueblo de Egipto. Y Dios quería liberarlos, darles una tierra, darle una promesa de bendición. Y ellos, en vez de ser agradecidos, ellos comenzaron a quejarse. ¿Y qué decían? Decían, ¿por qué nos trajo el Señor a esta tierra? ¿Para morir? ¿No sería mejor que volvamos a Egipto? Y sabes que muchas veces nosotros actuamos como el pueblo de Israel. Dios le había dado una visión al pueblo, le había dado una promesa de que llegarían al otro lado, que en medio de esa promesa tendrían que atravesar un desierto. Sí, tendrían que atravesar un desierto y el desierto no era para que ellos murieran. El desierto no era algo permanente, era algo temporal. Y el desierto lo que iba a hacer a ellos era procesarlos para limpiarlos del pasado de la esclavitud, para formarlos hacia la tierra prometida. Pero ellos solo veían la queja. Así que la queja lo empezó a cegar y no podían ver más allá de lo que tenían ante sus ojos. Y preferían volver a lo conocido. ¿Sabes qué? Que como seres humanos muchas veces esto nos pasa. Dios nos ha dado un propósito, una promesa, nos ha dado cosas tan maravillosas que nosotros decimos, wow, sí, quiero ir en pos y vamos en pos de eso, pero nos topamos con momentos de desierto, momentos que a lo mejor pensamos que no tenemos nada y es Dios limpiándonos, purificándonos. Y a veces en medio del desierto preferimos volver atrás. Decimos, no, yo prefiero estar esclavo. Y sabes qué? Que la queja los llevó a ellos a querer retroceder en vez de avanzar. Así que no podemos permitir que la queja nos haga ver como que el pasado es mejor y queramos retroceder. Porque nosotros como hijos de Dios no somos de los que retrocedemos, sino que vamos hacia adelante. Así que una de las cosas que hace la queja es desconectarte de la visión de Dios y te hace retroceder de lo que Dios tiene para tu vida. Otra de las cosas de por qué la queja es tan peligrosa es porque te estanca espiritualmente. Vemos aquí que el pueblo de Israel
se quedó dando vueltas por el desierto por 40 años. O sea, la queja lo cegó tanto que estaban dando vueltas en el mismo lugar. Te pregunto, en tu vida, ¿a veces te has sentido que como que lo único que das es vueltas y terminas en el mismo lugar? A veces nos pasa. Y una de las cosas que nos lleva a eso es que en vez de ser agradecidos, en vez de ir en avance, estamos quejándonos de lo que nos falta. Es ver esa perspectiva, es dudar de lo que ya Dios ha hablado sobre nuestra vida. Y el pueblo de Israel se mantuvo dando vueltas por su actitud de queja. No fue por la falta de poder de Dios. Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. Fue su exceso de queja. ¿Cuántas veces nos pasamos quejando? Y me incluyo. Este episodio también es para mí, porque como te decía, muchas veces la queja es silenciosa y no nos damos cuenta. ¿Y sabes qué? Que los primeros que se dan cuenta son los que están a nuestro alrededor, que se dan cuenta que nosotros vivimos con muchas quejas. Y como te decía, como seres humanos vamos a enfrentar situaciones en las cuales viene la queja. Pero ¿cómo es nosotros lograr ser conscientes y mirar cuando la queja viene silenciosamente y quiere robarnos nuestra fe? Así que recordemos que la queja te va a estancar espiritualmente. No es que Dios no tiene poder, es que muchas veces no estamos viendo lo que Dios está haciendo y estamos viendo simplemente lo que falta y nos comenzamos a quejar. Y Dios quiere que aprendamos a seguir adelante, no estancarnos por la queja. Otra de las cosas que hace peligroso la queja es que contamina tu entorno. Y tú sabes que la queja es contagiosa. Yo no sé si te has juntado con personas que todo en la vida es una queja. Porque claro, como vuelvo y te digo, es probable que en algún momento dado tú te quejes de algo, pero yo no sé tú, pero para mí, yo no puedo estar con personas que se estén quejando todo el tiempo. Ay, porque está lloviendo, Dios mío. Sale el sol, ay, Dios mío, pero ahora el sol, Dios mío, ese sol tan caliente que me está quemando. Ay, Dios mío, que ya yo quiero que sean las 5. Ay, Dios mío, que ya son las 5 y ahora es el tapón. Ay, Señor, mira que ni que hoy es lunes, Dios mío, tanto trabajo. Ay, hoy es viernes, Dios mío, qué cosa, Dios mío, este fin de semana se va largo. Que se vaya largo, porque Dios mío, no puedo. ¿Esos son qué? Quejas. ¿Y sabes qué? Que cuando comienzas a confraternizar y a estar con personas que siempre se están quejando, la queja comienza a pegarse. ¿Y eso qué hace la queja? Te arrastra al desánimo, porque entonces te quita las fuerzas, entonces te quita el deseo y eso contamina el entorno. Así que no podemos permitir que nuestra vida se llene de queja. O sea, nosotros no debemos de estar en un círculo de gente quejumbrosa, pero tampoco nosotros podemos permitir que nuestra vida se vuelva una de queja, porque también vamos a contaminar el entorno. Así que no permitamos que la queja haga que nos desanimemos, que contamine el entorno, entonces el ambiente se vuelve pesado y más fuerte. Así que seamos conscientes y por cada queja que digamos, que venga a nuestra mente y decimos, oh, esto es una queja, vamos entonces a ser conscientes y a cambiarla por gratitud. Otra de las cosas que hace peligrosa la queja es que apaga la fe. Porque, ¿sabes qué? No puedes quejarte y creer al mismo tiempo. O sea, yo no puedo decir, yo tengo fe, yo creo que esto, mira, va a salir brutal. Y después estar quejándote. Así que no es posible que yo me esté quejando y pueda ser una persona de fe, porque la queja alimenta el miedo y no la confianza. Así que nosotros como creyentes, aquel que tiene a Jesús en su corazón, debe vivir en confianza en Dios y no basado en el temor. Así que es importante que la queja no apague tu fe. Ahora quiero compartir contigo varias herramientas para que te ayuden a vencer la queja. Porque, hey, todos en algún momento dado vamos a tener presente la queja en nuestra vida, pero vamos a reconocerla. Y la primera herramienta es que comiences a reconocer tu lenguaje interno. ¿Cómo te estás hablando? ¿Qué conversaciones y qué narrativa tenemos en nuestra mente?
porque sabes que nuestra mente cuenta, nuestra mente habla, nuestra mente tiene una narrativa interna. Y vamos a irnos conscientes y vamos a hacernos estas dos preguntas. Vamos a hacernos estas preguntas. ¿Qué palabras salen más de mi boca? ¿Qué es lo más que sale de mí? ¿La queja o la gratitud? Esto es algo personal. Vamos a hacernos conscientes y vamos a hacernos estas preguntas. ¿Qué palabras salen de mi boca? ¿Quejas o gratitud? Otra cosa, ¿qué pensamientos tengo al despertar o cuando las cosas no me salen bien? Ejemplo de esto, cuando te levantas por la mañana, que dices, ay Señor, gracias, gracias por un nuevo día, gracias porque desperté, gracias porque tengo vida. O te levantas, ay Dios mío, otro día más de trabajo, ay, porque se acabó la noche, ay, porque tengo que ir a trabajar. ¿Qué sale de tu boca? ¿Queja o gratitud? Y a medida que salgan esas palabras de tu boca o tus pensamientos salgan, sabes que así se va a tornar tu día. Y si queremos días de bendición, tenemos que tener en nuestra mente y en nuestra boca gratitud. Si todavía no la experimento, te reto, comienza a hacerlo. Cambia, comienza a cambiar una que otra. Voy a agradecer. Cuando quiera quejarme, mejor voy a agradecer. Y muchas veces podemos ser agradecidos cuando todas las cosas salen bien, cuando todo está peaches and cream, todo está lindo, pero ¿cómo reaccionamos? ¿Qué pensamientos tenemos cuando las cosas no nos salen bien? Lo primero que muchas veces sale es la queja. Y Dios quiere que nosotros comencemos a ser agradecidos y no a quejarnos. Otra de las herramientas que lo he compartido otras veces es que tengas un diario de gratitud que comiences a escribir. Puede ser en tu celular, en tu tableta, en un papel, en una libreta o mentalmente. Comienza a escribir 3 cosas con las que puedes agradecer. Comienza siempre a escribir. Y si te cuesta escribir o no quieres hacerlo escrito, pues comienza hablándolo con tu boca. 3 cosas por las que agradecer. Ejemplo, yo agradezco a Dios porque me ha dado de su amor y de su misericordia. Yo estoy agradecida porque me ha permitido tener una voz para poder transmitirte su mensaje. Yo soy agradecida porque estás escuchando este episodio, porque estoy bendiciendo a otras personas por medio de la palabra de Dios. ¿Ves? Ahí ya yo di 3 agradecimientos que son reales y salen del corazón. Y una de las cosas es que en medio de este diario de gratitud y que he aprendido, porque a veces uno dice, ok, pues voy a agradecer. Gracias Dios por este nuevo día. Gracias Dios por mi familia. Gracias Dios por esto. Y a veces somos tan mecánicos y decimos, ok, ya agradecí, pero seamos conscientes. Hay cosas que damos por sentado. Démosle gracias a Dios por esas cosas que parecen que nos las tenemos por sentado, pero que el día que nos falte nos va a afectar. Un ejemplo, dale gracias a Dios porque hoy respiras. Porque ¿qué pasaría si tú no pudieras respirar? Estarías muerto, ¿verdad? Dale gracias a Dios porque tienes un hogar. Porque ¿qué pasaría si tú no tuvieras un hogar? Estuvieras viviendo en la calle. Dale gracias a Dios porque tienes un trabajo. Porque pudieras estar ahora mismo desempleado. Dale gracias a Dios porque abriste tus ojos. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias no solamente a Dios, da gracias a los demás. Cuando alguien te haga un favor, dile gracias. Cuando estés con tu familia, dale gracias porque están en tu vida. Dale gracias a tu pareja, dale gracias a tus hijos. Créeme que la gratitud cambia. Y una de las cosas es que vamos a reemplazar las quejas por la gratitud. Y sabes que esto yo creo que nos pasa mucho como, ¿verdad? Como personas, especialmente, yo diría, ¿verdad? Esta es mi opinión. Muchas veces como mujeres, siendo esposas o siendo madres, que vemos siempre la falta de nuestros familiares, o sea, ya sea de nuestra pareja o de los hijos. Y siempre estamos quejándonos.
ay muchacho, pero es que tú no haces esto, ay Dios mío, pero es que cuántas veces te lo tengo que decir. Y todo es una queja, y una queja, y una queja, y una queja. Y a veces nuestras propias familias no quieren compartir con nosotros porque siempre estamos quejándonos, porque siempre hay una queja en los labios. Pero ¿qué tal si siendo consciente, si hay algo que yo quiero lograr en la otra persona, un ejemplo hipotético que es probable que le pase a mucha gente, vamos a suponer que tienes un hijo que no quiere hacer nada, no quiere hacer ninguna tarea o no quiere hacer nada en la casa y en vez de estar quejándote, porque cuando tu hijo no hace algo bien, se lo agradece. Ejemplo, en ese momento tú le llevas enseñando que debe sacar la basura o que debe de lavar los trastes. Y a lo mejor ese día lo hizo. Y tú le dices, ay, gracias, gracias de verdad porque me ayudaste con eso, gracias porque lo hiciste. En vez de decir, ya era hora, muchacha. No, no, agradece. Agradece con una actitud agradable. Y créame que la persona, cuando tú le vayas a decir otra vez una instrucción, lo va a pensar 2 veces antes de no hacerlo. Que hay personas que no van a responder. Sí, también. Pero la queja no solamente afecta a los demás, sino que a quien más nos afecta es a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque nos drena. ¿Cuánto drena la queja por lo que otro no hace? Y te puedo entender. Pero vamos a cambiar esa queja por gratitud. Vamos a agradecer. Doy gracias porque realmente te tengo en mi vida. Gracias porque eres mi hijo, porque eres mi esposo, porque eres mi esposa. Agradezcamos y claro, cada persona tendrá sus debilidades y cosas, pero no por eso vamos a vivir una vida de queja y de queja, de queja, porque la queja lo que va a hacer es que te va a drenar a ti mismo. Así que otra de las herramientas que quiero compartir contigo es que reemplaces la queja por la palabra de Dios. Esto es muy importante, sobre todo esto. Porque la palabra de Dios es la que te va a transformar el corazón. La palabra de Dios es la que hace que tu vida sea distinta. Así que para cambiar la queja por la palabra, es importante leer la palabra de Dios, ponerla por obra, orarle al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre en tu vida, para que te dirija, para que te ayude. Así que aquí es importante los hábitos espirituales, como es la oración y la lectura de la palabra de Dios, para que conozcas la palabra. ¿Y cómo podemos cambiar algo si no tenemos conocimiento? Así que para transformar nuestras palabras y nuestro pensamiento, necesitamos tener una relación con la palabra de Dios. Así que una de las cosas que dice la palabra de Dios, cuando a veces decimos, ay, no puedo más. En vez de decir eso, ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es probable que en este momento me siente sin fuerzas, pero ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo dice Filipenses capítulo 4, verso 13. ¿Sabes qué? Donde pensabas, esto nunca va a cambiar. Yo creo que esto es una expresión que pasa mucho por nuestra mente. Es que esto nunca va a cambiar, Ibeli. Es que de qué vale. Sí, gratitud ni gratitud. Dios mío, es que tú no entiendes todo lo que yo estoy viviendo, porque siempre vemos la falta del otro, siempre nos estamos quejando de lo que otro no hace. Pero ¿qué tal si nosotros nos concentramos y seamos conscientes de lo que yo debo hacer, de lo que yo estoy haciendo y de lo que puede transformar mi vida? Así que no pensemos de que nada puede cambiar, porque dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, verso 6, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Así que en Dios hay propósito y la obra que Él comienza en nuestra vida, Él la termina, pero nosotros tenemos que dejar que Él transforme nuestra vida. Así que reemplaza la palabra de Dios cuando la palabra de Dios te dice, cuando a veces nos sentimos solos, ay, es que Dios estoy sola, nadie me ayuda, dice la palabra del Señor, yo estoy contigo, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios, te sostengo. Cuando piensas en rendirte, ¿qué te dice la palabra del Señor? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. O sea,
Cada vez que venga un pensamiento de queja, piensa, eso es lo que Dios quiere para mi vida, eso es lo que Dios piensa, lo que la palabra de Dios piensa, o tiene que ser transformado para que nuestros pensamientos sean transformados por medio de la palabra de Dios. Para tener una vida de gratitud, es importante sumergirse en la palabra de Dios, permitir que la palabra de Dios sea transformada en nuestro corazón y en nuestra vida para que veamos que el agradecimiento se convierte en un hábito. Y esto es la otra herramienta, es que hagas del agradecimiento un hábito. Esto es algo constante, no es que hoy di gracias y mañana me olvidé. Dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18, dad gracias a Dios cuando todo salga bien. No. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Lo que te está pasando? No, la voluntad de Dios es que podamos ser agradecidos en todo momento. La gratitud no es una emoción. O sea, esto no es algo que cuando yo sienta, cuando yo piense, cuando yo crea. La gratitud es una disciplina espiritual y las disciplinas se desarrollan. Es algo que se desarrolla con los hábitos constantemente, siendo constante en el hábito del agradecimiento. Y otra de las cosas es que te rodees de personas con actitud de fe, porque si te rodeas con personas quejumbrosas, el próximo quejumbroso serás tú. Así que rodéate, que nos rodeemos de personas con actitud de fe. Evita ambientes donde la queja es la cultura, busca voces que te identifiquen, que hablen de la palabra de Dios, que te lleven a la fe, que te lleven al conocimiento de Dios. Y recuerda que que la queja es una cárcel invisible. Te hace pensar que eres libre, pero sigues dando vuelta en el mismo lugar. Y qué triste es eso, que pienses que estás libre, pero lo que estés dando vueltas en el mismo lugar. Así que Dios quiere llevarte el cumplimiento de tu propósito, pero no puede hacerlo con un corazón que murmura más de lo que adora. ¡Wow! No podemos hacerlo con un corazón que murmura más que lo que adora. Que nuestra vida sea una de adoración y no de queja y de murmuración. Así que hoy es tiempo de romper con esa mentalidad. No más desierto por culpa de las palabras sin fe. No más retroceder a Egipto emocional por no confiar en lo que ya Dios te liberó y te entregó. Decide cambiar la queja por una declaración de fe. El desierto no es tu destino, eso es solamente transitorio, eso es por un momento, pero tu actitud define si lo cruzas o te quedas. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Tu actitud ante tu desierto va a definir si vas a cruzar ese desierto temporal o te vas a quedar estancado en la queja. ¿Cuánto tiempo llevamos quejándonos por algo? ¿Cuánto tiempo llevamos dando vuelta en el mismo lugar? Porque nuestra actitud, en vez de hacer que nos haga avanzar, nos está deteniendo. Medita hoy. Haz esa pregunta. ¿Qué palabras están saliendo de mi boca? ¿Qué pensamientos están saliendo de mí? Sé intencional, cuestiónate. ¿Qué estoy pensando y qué estoy hablando? ¿Estoy siendo agradecida o estoy siendo quejumbrosa? Ay, Beli, pero es que hay que ser realista. Sí, pero somos personas de fe y el que tiene fe no es que vive en la Lalandia, no es que vive fuera de la realidad, es que nosotros tenemos una convicción y que nuestra vida debe de estar basada en la palabra. Créeme que aquel que se sumerge en la palabra de Dios y tiene una relación con Dios, tus palabras comienzan a cambiar, tu mentalidad comienza a cambiar por una mentalidad de fe y de avance. Así que no permitas que la queja te limite y te deje quedarte en el desierto, porque Dios tiene una tierra prometida para ti. Dios tiene hermosas promesas para ti. Hay un propósito eterno para ti y es un propósito de bien y no de mal, para darte un futuro.
No permitas que la queja, que lo que te haga falta, que lo que el pasado, que lo que me hicieron, que lo que está pasando, que esto está difícil, que esto no puede cambiar. Mentiras. Y esto no es positivismo, esto no es motivación, esto es palabra de Dios. Dios prometió una tierra prometida y Dios la cumplió. Que los que se quedaron en la queja no salieron del desierto, no pudieron entrar, no porque Dios no le tenía la tierra, no porque Dios no lo iba a cumplir, era porque ellos decidieron quedarse dando vueltas en la queja y solamente aquellos que creyeron en fe. Si lees la historia de Josué y Caleb y la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que esto lo puedes ver en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que verdad que si no estás relacionado con la Biblia, es probable que cuando comiences a leer el Antiguo Testamento, tú vas a decir, pero es que hay muchas historias aquí que yo no entiendo, pero puedes buscar devocionales y pedirle al Señor que te dirija y que puedas comenzar a leer la historia. Hay una serie que me gusta mucho de la Biblia, que hay una de Moisés, y puedes ver la película, pero siempre importante con la palabra de la mano, porque la palabra es la que tiene la fuente verdadera. A veces las películas te tienen cositas que no van acorde a la palabra, pero lo importante aquí es que tú te sumerjas en la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a abrir tu mente y te va a transformar tu vida para que tú puedas dejar la queja e ir tras lo que Dios tiene para tu vida. Y uno del ejemplo de la historia, ¿verdad? Resumiéndotela rapidito y corto, es que el pueblo de Israel, cuando Dios utiliza a Moisés, que Dios utiliza a Moisés para sacar el pueblo de Egipto, que ellos se estuvieron quejando desde antes de salir en el camino y se quedaron dando vueltas, pero hubieron 2 personas que fue Josué y Caleb. Y Josué y Caleb tenían otra mentalidad, ellos tenían fe. Pero mira esto, lo que hace la queja es tan fuerte que aquel que está rodeado de queja, la queja te puede hacer tomar decisiones erradas en la vida. Ejemplo de esto fue Moisés. Moisés, el hombre de Dios. No hay duda, un hombre de Dios. Pero Dios le dio una palabra, Dios le dijo, tú le vas a hablar a la peña. Hubo un momento en que Dios le dijo, le vas a dar a la peña y le dio y brotó agua. Pero hubo un momento dado donde Dios le dijo, vas a hablarle a la peña. Y él, por la queja del pueblo, porque la gente se estaba quejando, él se enfureció y él cogió y en vez de hablarle a la peña, le golpeó a la peña. Y eso le costó que él no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Vas a permitir que la queja te impida vivir el propósito de Dios en tu vida? ¿Vas a dejar que la circunstancia, que la queja de otros te saquen de tus cabales, te saquen de tu comunión con Dios y de lo que ya Dios ha hablado a tu vida? Ya Dios te dio una instrucción, ya Dios te ha dado un propósito. ¿Por qué vas a dejar que la queja de otros que se están quejando de ti, porque esa es otra? Nosotros nos quejamos, pero muchas veces la queja de otros nos presiona para que nosotros tomemos decisiones erradas. Y Dios no quiere que nos dejemos llevar por las decisiones desenfrenadas o por las decisiones, por la queja de otros, por complacer a otros. No, 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 no. Tenemos un propósito de Dios. Tenemos que vivir en fe y obedeciendo la palabra de Dios. Así que sé obediente a la palabra de Dios, agradece a Dios y sé consciente de lo que sale de tu mente, de tu corazón, y no permitas que el entorno, la queja de entorno, gobierne tu vida. Y otra de las cosas que quería compartirte de Josué y Caleb, el pueblo de Israel tenía una mentalidad de esclavitud y una mentalidad de queja. Pero habían 2 hombres llamados Josué y Caleb que Dios los enviaron a ser espías, a ir a la tierra prometida para que ellos la vieran y experimentaran. Y el grupo de espías que eran 12, de los 12 solo ellos 2
tuvieron palabras de fe. Los demás dijeron, diantre, aquí estos gigantes nos van a matar, estos nos van a comer como a pan, porque eso es difícil. Ellos no vieron la promesa de Dios, ellos vieron la queja, ellos vieron lo malo, ellos vieron que eso estaba difícil. Pero Josué y Caleb dijeron, ¿sabes qué? Dios no la dio, esa es nuestra, que se preparen ellos. Y Josué y Caleb heredaron la tierra y pudieron vivirla y disfrutarla. Así que si tú quieres vivir el propósito de Dios, y yo, al igual que yo, debemos tener el espíritu que tenía Josué y Caleb, que es el espíritu de Dios, ese espíritu de fe, de creer la palabra de Dios, que no importa lo grande y lo difícil que se pueda ver el camino. Si Dios dijo que sí, si Dios dijo que esa es tu promesa, tú la vas a creer y tú vas a hablar en fe, creyendo y con gratitud. Así que seamos como Josué y Caleb, que creyeron en fe. Y dejemos, mira, la queja a un lado. Cuando la queja quiera llamarte, mira, vamos a decirle, la fe llegó primero. Y pueda que en algún momento dado nos podamos quejar de algo, pero cuando seas consciente, espérate, me estoy quejando mucho, voy a cambiar mi vocabulario. Y verás que tu vida será distinta. Pruébalo y verás que vas a experimentar el gozo del Señor. Así que si esta palabra, si este episodio confrontó tu corazón como ha confrontado mi corazón y mi vida, quiero invitarte a que lo compartas con otros, porque lo bueno se comparte. Sabes, hay mucha gente que está necesitando dejar de quejarse. Si sabes de alguien que ha estado quejándose en su vida, compártele este episodio, bendícelo con esta palabra, comienza a declarar lo que ya Dios ha hecho. Así que déjanos tu comentario, déjanos desde dónde nos escucha, dime, cambio la queja por fe. Escríbenos en los comentarios, cambio la queja por fe, cambio la queja por gratitud, para saber que estás comprometido con cambiar tu actitud y caminar en el propósito de Dios. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal, porque así hace que otros puedan escuchar. El algoritmo nos ayuda y recuerda que es gratis. Así que nos puedes ayudar, nos puedes bendecir con tu subscribe, por seguirnos en Apple Podcast, en Spotify, en todas las plataformas de audio, al igual que en YouTube. Puedes suscribirte, puedes comentarnos, porque eso es muy importante. Déjanos tu comentario, danos tu like y así nos ayudas a llegar a más. Así que sigue adelante recordando cambiar la queja por la gratitud. Así que nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio en Viviendo en Propósito Podcast. Nos vemos, Dios te bendiga.